Muy bien, señores, ya estamos acá de nuevo en La Huella Periodismo Ciudadano. Recién en la presentación estábamos hablando de un montón de cosas que tienen que ver con el crecimiento económico de la Argentina, lo que ayer el presidente dijo respecto de la reestructuración de la deuda, que es un tema importante no para el gobierno solamente, sino para el país. En el país conviven un montón de emprendedores, empresas, que necesariamente tienen que tener el oxígeno financiero para poder seguir adelante. Como te decía, la Argentina estuvo mal parada económicamente durante 70 años y encima le vino el tema de la pandemia. Consecuentemente, ahora entrar en una dinámica de crecimiento y desarrollo productivo, económico, social, no es fácil. El presidente de la Nación el otro día dijo que cancelaba cualquier tipo de aumento en las tarifas públicas hasta el mes de diciembre de este año. Visto de esa forma, decir que el gobierno humano es genial lo que hace, porque de esa forma evita que el ciudadano argentino tenga que desembolsar dinero. Pero ¿hasta dónde eso es correcto? ¿Cómo guarda el equilibrio de composición entre el que tiene que pagar el servicio, que es el usuario, y la empresa que tiene que dar el servicio? Ahora, dar el servicio no significa solamente prestarlo, significa hacerlo con la calidad y la suficiencia necesaria para que eso ocurra y la gente y el cliente y el usuario esté satisfecho. Pero para que eso a su vez ocurra, tiene que haber las inversiones necesarias que preserven precisamente el adecuado funcionamiento de la empresa para que de esa forma no se resientan los servicios. En la noche de hoy vamos a conversar de un tema que lo venimos tratando desde hace algún tiempo con el ingeniero Jorge Salvano, que es el gerente de administración de Edesa, empresa de energía de Salta. Jorge, un placer saludarlo en la noche. Lo mismo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está hoy Edesa? Bueno, Edesa como prestadora de servicios públicos está pasando por una situación difícil, básicamente porque está asociado a un esquema actual de suspensión del incremento tarifario, de suspensión, de congelamiento de hecho de la tarifa y asociada a todas las dificultades del coronavirus y de todas las actividades que hay que realizar. En este momento la tarifa del servicio eléctrico está expresada con costos a marzo del año 2019, o sea que a este mes tiene 18 meses de atraso. Con lo cual, estamos hablando que el último aumento tarifario de Edesa fue en marzo del año 2019. El último aumento de tarifario fue en esa época, o sea que la empresa está trabajando como sus tarifas son reguladas, está trabajando con costos reconocidos a esa fecha, o sea, estamos hablando ya de 18 meses, de un año y medio de retraso. En un contexto de alta inflación y de muchos problemas económicos, de dificultad de acceso al crédito, de dificultad de financiamiento y de una situación macroeconómica muy complicada. ¿Qué significa que el presidente haya dicho lo que comentaba hace un momento a la audiencia? Congelamiento de tarifas hasta fin de año, diciembre del año 2020. ¿Afecta eso de alguna manera el rendimiento, la calidad del servicio que puede tener Edesa? Por supuesto que sí, porque al no haber actualización de tarifa y al no reflejarse los costos, no se está pudiendo realizar todas las tareas que corresponden, porque la tarifa también está asociado a las inversiones, o la tarifa que uno recibe están asociadas a las inversiones que uno puede realizar en el servicio. Si esas inversiones no se realizan, en el mediano plazo conllevan notables dificultades en la calidad del servicio. Esta tarifa congelada hasta el mes de diciembre de 2020 implica que la empresa también debe cumplir con otros compromisos, porque la tarifa no es solo la parte que recibe Edesa, sino la parte también del costo de generación que tienen los generadores del mercado y que Edesa debe recaudar para pagarle. Entonces, no puede hacer frente a esos compromisos en el mercado mayorista y por otro lado también se resiente la posibilidad de realizar inversiones. O sea, usted me está hablando de que en el proceso que es generación, transporte y distribución,
¿Existe el mismo problema? O sea, en todo el proceso. Existe en toda la cadena del sistema eléctrico. De hecho, que los tres eslabones principales que usted bien dijo que son generación, transporte y distribución, por un lado la generación tampoco son reconocidos sus costos porque hoy lo que va trasladado a tarifa es es mucho menos de lo que cuesta producir esa energía. Después viene el transportista, que son los que operan las líneas de alta tensión, que también están en la misma situación, y por último en la cadena está el distribuidor, que es el que lleva el servicio al usuario final. Entonces todos esos desacoples que hay en toda la cadena después se van reflejando en el servicio de distribución. Entonces, EDESA también tiene la obligación de que la energía que es entregada a cada uno de los usuarios hay que comprarla en el mercado mayorista y hay que pagarla. Y además la tarifa tiene implícita otros componentes, como es el caso de los impuestos nacionales, provinciales, municipales, que también deben ser abonados. Entonces, EDESA se encuentra con una situación donde su tarifa no está reflejando eso, pero sí debe cumplir con todos sus compromisos en el mercado. Usted piense que en el caso de la tarifa de distribución, en porcentajes, lo que hace al servicio eléctrico en sí, el 43% de la tarifa corresponde a lo que es el costo de la generación, 31% corresponde a lo que son impuestos nacionales, provinciales, y solo el 26% restante lo que corresponde al valor agregado de distribución de EDESA. Bueno, visto de esa forma parece casi una injusticia esto. Pero si uno lo ve políticamente, pareciera ser políticamente correcto. Es decir, el anuncio del presidente dice, bueno, estamos en medio de la pandemia, la gente tiene además un proceso inflacionario encima, vamos a aliviar porque la gente no trabaja o la Argentina no está en plena producción, consecuentemente eliminamos cualquier tipo de aumento en la tarifa. Voy a decir, bueno, qué bárbaro, aplaudimos al presidente. Pero ¿quién reconoce el otro aspecto de esta historia, que es el que me está contando usted? Por ejemplo, el gobierno los va de alguna manera a, ¿qué le puedo decir?, compensar a ustedes sobre esto que ha dicho del cuadro tarifario. Bueno, ahí hay dos aspectos. Porque, a ver si me entiende. Por un lado sería muy bueno que el presidente diga, bueno, en medio de la pandemia estamos en una situación que vale la pena que la gente no haga un gasto excesivo mayor del que puede afrontar. Pero para que el servicio no se resienta, que es lo que decíamos el otro día también con el tema de la telefonía, celulares y demás, sobre todo en un mundo globalizado como el de hoy, donde es importantísimo el tema de la conectividad y la gente anda con el aparato, no tengo, se me cayó internet, que esto, que el otro. Ahora que se usa con mayor frecuencia el tema virtual, el sistema tiene que ser cada vez de mejor calidad. Ahora, para que eso ocurra hay que asegurar que las empresas, en primer lugar, hagan las inversiones que corresponden. Y en segundo lugar, controlar que más allá de esas inversiones el servicio sea de calidad. Eso debe garantizar el Estado. Ahora, en el caso de la energía eléctrica, dice, bueno, compensamos lo que ustedes van a dejar de ganar porque no están actualizando la tarifa, se lo compensamos nosotros. ¿Ocurrió eso o no? Ahí hay dos discusiones que van separadas. Por un lado es la parte provincial con el valor agregado de distribución, en el cual nosotros estamos hablando con las autoridades provinciales, con el ente regulador, al efecto de analizar cómo esa parte de la tarifa va a poder readecuarse y adaptarse a esta situación, al menos para llegar hasta diciembre del 2020. Y por el otro lado del abastecimiento... O sea, ¿eso se lo va a compensar el gobierno de la provincia? No compensar, sino lo que tenemos que ver es la forma de que esos costos sean reconocidos y cómo se va a aplicar. A ver, eso quiere decir que todo este aumento que no se está aplicando en este momento, ¿cómo va a ser cuando el gobierno provincial y la autoridad regulatoria lo resuelva? ¿Cómo se va a compensar eso que no está recibiendo ahora la distribuidora? Y por el otro lado, la parte de abastecimiento, que se está en conversaciones ya todos los distribuidores, porque no es una situación que sea particular o privativa solo del caso de Salta, sino que está abarcando a todas las provincias que están en la misma situación. Entonces, desde el punto de vista del abastecimiento, el gobierno nacional, algún avance hubo, después también quedó detenido en este momento porque la Secretaría de Energía de la Nación tuvo cambio de autoridades. Usted sabe que Lanciani renunció, hay una nueva dirección en la Secretaría de Energía, entonces que va a tener que definir justamente estos temas, decir, bueno, ¿qué pasa con el componente de abastecimiento, cómo se va a compensar a la distribuidora y cómo se va a poder arreglar esta situación,
hasta diciembre. Después, cuando llegue diciembre, tenemos que ver cómo va a ser la salida gradual de este congelamiento Bueno, también. ahí estamos en otro problema, porque una cosa es el cuadro tarifario hasta diciembre, pero con una inflación del 50% anual, yo quiero saber precisamente lo que dice acá Salvano, cómo salimos para poder hacer la actualización. Y si eso no va, de alguna manera, a empobrecernos aún más, porque va a haber un costo. Nada es gratis. O sea, eso tiene que entrar en la cabeza de cada uno de los usuarios. No existe eso. Por más que venga el presidente de rodillas y te diga te regalo, no existe. Por eso la preocupación legítima que deberíamos tener nosotros cuando recibimos este tipo de anuncios. A ver, ¿de dónde sale la plata? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se garantiza la plenitud del servicio para el 100% de los usuarios? Bueno, hay una cuestión también importante que nosotros resaltamos de cuál es el costo del servicio. En el caso de Salta, cuando estamos hablando de 180.000 usuarios, de la provincia, 180.000 usuarios residenciales, que es más del 50% de los usuarios residenciales, están pagando una factura promedio de 656 pesos con impuesto. O sea, que eso es la cantidad de que estamos hablando. Estamos hablando que el costo del servicio de ninguna manera es extraordinario, sino que es un costo razonable. Y estamos hablando de que eso es lo que pagan el 50% de los usuarios. Si nos llegamos hasta el 90% de los usuarios, estamos hablando de que la factura promedio está con impuestos, servicio eléctrico siempre, o sea, la parte de EDESA, estamos hablando de 1.000 pesos. O sea, que es un valor totalmente razonable. Y después Cuando hablamos del promedio estamos hablando de 300 kilowatts. Estamos hablando, sí, del orden... Usuario que consume más o menos eso. Más o menos, sí, entre 230 y 300 kilovatios. Ajá. El usuario promedio de Salta es 230 kilovatios mensuales, en promedio. Entonces también, lo que decíamos, después cuando llega el congelamiento, llega la salida, y la salida se va a producir de esta situación, se va a producir en el mes de enero. Y en el mes de enero ya pasaron prácticamente otros hasta ahora vamos a decir que entre marzo de 2019 y enero vamos a tener prácticamente 22 meses que ha transcurrido, con lo cual el retraso ya no es de un año, sino es prácticamente de 2 años. Entonces tenemos, digamos, una situación compleja el día de hoy y una situación compleja después para determinar cómo salir a partir del mes de enero del 2021. Ahora, ¿con quién negocian ustedes el tema tarifario? ¿Con el ente regulador de los servicios públicos de Salta o con la Nación? Porque viene la Nación y dijo, esto es para todo el país. Pero sin embargo tenemos acá un ente regulador que es el que tiene incidencia y, por qué no, jurisdicción y potestad para decidirlo acá. Bueno, en el caso es como hay dos componentes, que uno es de jurisdicción federal, el caso del abastecimiento, Sí. y otro el valor agregado, que es de jurisdicción provincial. En el caso del ente regulador estamos viendo la parte del valor agregado de distribución y con la Nación la porción del abastecimiento, que probablemente en ese caso a lo mejor en algún momento llegan a confluir si la Nación podría aplicar alguna medida relacionada con el abastecimiento de subsidiar o hacerse cargo de parte del abastecimiento. En el mes de marzo, mejor dicho, en el mes de abril hubo un inconveniente con la facturación acá de EDESA. Ustedes habían facturado mal, abusivamente al cliente de EDESA, porque tomaron como suyo una competencia que no la tiene EDESA, es decir, facturar igual que el mes igual del año 2019. Pero acá con la diferencia que no se había trabajado ese mes, los comercios mantuvieron las puertas cerradas. Consecuentemente, ustedes deberían haber solucionado ese problema. ¿Lo hicieron ya? Primero le voy a hacer una aclaración. La posibilidad de hacer la estimación en el mes de marzo está prevista en el contrato de concesión. Es una mecánica que está permitida en el contrato de concesión. Está permitida en el caso de una fuerza mayor. Y además que esa fuerza mayor permita que haya trabajado la gente. Acá se dio el caso de fuerza mayor, pero la gente no trabajó, no usó el servicio. Claro, pero lo que está refiriéndose es una fuerza mayor a la posibilidad de realizar la lectura. Entonces, lo que fue en el ciclo de lectura en ese mes empieza aproximadamente entre el 15 y el 16 de marzo y fue coincidente con las medidas de aislamiento y con un montón de inconvenientes que no podía producirse la circulación de las personas, el ingreso a determinados lugares, por lo cual se adoptó una mecánica que está prevista en el contrato de concesión teniendo en cuenta los consumos históricos, el consumo del año anterior para igual época. En el caso de algunos comercios no estaban trabajando,
Esa situación, posteriormente en abril, ahí se retomó la lectura, se realizó la lectura de los suministros y esa situación quedó corregida totalmente. Desde ahí en adelante, todos los ciclos de lectura han sido completados sin ninguna dificultad, inclusive ahora que hay nuevamente algunas restricciones, el personal está leyendo los suministros. En otras provincias, o en el caso, por ejemplo, directamente de la Ciudad de Buenos Aires, el ente nacional impidió la lectura a las distribuidoras y debieron realizar la estimación. La estimación fue una cosa que se aplicó en otros lugares y es una mecánica que está prevista y que ya fue corregida, y el ente regulador, hemos dado participación al ente regulador de todo lo realizado y ha sido controlado por el ente regulador. El lectorista quiere decir aquella persona que va y todos los meses abre el gabinete donde está el aparato que mide la luz, anota, se lo lleva a EDESA. ¿A quién pertenece? ¿Es empleado de EDESA? Es un empleado de EDESA, sí, correctamente. ¿Y por qué ustedes leen y automáticamente cobran? Nosotros... O sea, no sé si me entiendes vos que me estás mirando. Es casi un absurdo pensar que el lectorista, sin el concurso del dueño del establecimiento, de la casa, de la empresa, vaya y lea y ponga un número X ahí que después vos lo tenés que aceptar como cierto. ¿Cuál es el grado de evidencia que tiene eso? No sé si se entiende. El grado de evidencia es que la lectura se basa en un equipo que está homologado y que está en un equipo que está reconocido y que está ensayado. Perfecto. No estamos hablando de la confiabilidad del medidor de luz. Estamos hablando de la confiabilidad del empleado que va y mide la luz. Después tiene un procedimiento, ese procedimiento que tiene la lectura se carga automáticamente en un sistema y después tiene una serie de secuencias dentro del control de la propia empresa que está verificado. Por eso le digo, o sea, usted es juez y parte. Usted manda al lectorista que pertenece a EDESA y EDESA al mismo tiempo te factura. Ese es un error, primero en el concepto, en cómo está diseñado. El lectorista no puede pertenecer nunca a la empresa, tiene que pertenecer a una empresa, a un organismo neutral, como podría ser el ente regulador de los servicios públicos. El lectorista podría pertenecer a él, al ente, ir, leer, sacar una foto de que lo que midió, llamar al empleado o a alguien que observe y que eso vaya a su vez adosado a la factura que uno tiene que pagar a fin de mes. De esa manera se le da confiabilidad al sistema y credibilidad. Jorge, yo también le aclaro. ¿Sabe por qué surge esto, ingeniero? Le digo, no por sospechar de lo que, o la buena fe que pudiese tener la empresa, pero sí, no me obliguen a actos de fe. Yo no tengo por qué tener fe en la empresa, ni en el lectorista. No se trata solamente de un acto de fe, sino que haya credibilidad en el sistema. La lectura se basa en un equipo que está homologado y que está verificado. Ese equipo después pasa a un lecturista, se verifican las lecturas cuando son cargadas en el sistema y posteriormente toda esa base de facturación luego también es enviada al ente regulador que chequea, como así también nosotros podemos, ahí me pongo en lugar de usuario, que nosotros podemos ver la factura y se tienen los consumos indicados, cuáles son las lecturas, fecha de lectura anterior, fecha de lectura actual y las lecturas. Entonces uno puede acudir al medidor y verificar si las lecturas son consistentes con los valores que están siendo cargados en la factura. Además de indicarse ahora que si la lectura ha sido estimada, está indicado con una E que la lectura ha sido estimada, porque tiene que ver también con una medición propia que realiza la distribuidora sobre un servicio que prestó la distribuidora y con una mercancía que en ese caso es la electricidad que fue entregado por la distribuidora. Además de eso, están vigentes todas las posibilidades que tiene el usuario de hacer un reclamo por sus volúmenes, ya sea la distribuidora, y de no registrar una conformidad por parte con lo que le dice la distribuidora, lo puede hacer el ente regulador. Mire que lo escucho con mucha atención y no quiero interrumpirlo, pero de cualquier manera sigo sosteniendo que el sistema ha sido mal diseñado. No puede ser la empresa que presta el servicio juez y parte. Yo voy, me mido y después te cobro lo que yo mismo he medido. Eso no significa credibilidad y menos confiabilidad del sistema. Más allá de que el sistema haya sido diseñado de la forma en que relata Jorge Salvano. Entonces, si hay posibilidades de una modificación, acá me parece que el ente tendría que funcionar como corresponde. Yo no tengo por qué tener actos de fe, vuelvo a repetir.
es necesario que el sistema sea confiable. Y digo esto por lo que sucedió precisamente en el mes de abril o de marzo de este año, cuando hubo que hacer esa cuestión que la propia legislación lo permite, que es el acto estimativo. Entonces, para evitar cualquier tipo de suspicacia, deberíamos modificar esa situación. Eso es posible hacerlo si en verdad nosotros pretendemos darle al usuario el respeto que corresponde como, primero, el dueño de pagar el servicio o no. Por después embarcarme en un proceso judicial para demostrar si es EDESA, si es lectorista, si esto es otra historia. La idea, cuando está bien hecho un proceso, es que nadie llegue a una instancia judicial. Es que todo sea hecho como corresponde. Sí, el ente regulador yo creo No que... es culpa de ustedes No, eso. yo lo que estoy tratando de mostrar un poco cómo es el proceso. Yo creo que el proceso, además nosotros tenemos auditoría interna y certificación de normas de calidad que tienen que verificarse, con lo cual la transparencia y la corrección del proceso yo creo que está asegurada. Además que el ente regulador ha pedido que explicitemos nosotros cuáles son los procedimientos y cuáles son los controles, y está bajo control del ente regulador. Creo que la cadena está asegurada y en ese caso no se asegura la confiabilidad. Y le repito, además la verificación puede hacer la duda con respecto a la lectura, puede hacerse ya sea con el reclamo, y que es un reclamo administrativo, no sede judicial, lo puede resolver con un reclamo administrativo, y después inclusive solicitar el contraste del medidor si así creyera que no está funcionando. Ingeniero Salvano, le agradecemos su tiempo, ha sido muy amable con nosotros esta noche. Al contrario, muchas gracias a usted.